Hola, queridos amigos. Dios les bendiga en este día, miércoles. Gracias a Dios, ya estamos a 21 de septiembre, sigue avanzando nuestro calendario. Y hoy comparto con ustedes la primera parte de este tema, la educación en la Biblia. Un gusto estar con ustedes y hablar de la educación, pues todos, creo que todos hemos ido formando parte de esta área, no solo en la niñez, sino hasta la ancianidad. La educación nunca terminamos de aprender. Y al hablar de educación, tenemos que entenderla como la formación integral de la persona. Es donde se involucran todos los aspectos de la vida eh, que se tienen que aprender, se tienen que practicar para que sean claros en nuestro diario vivir. Y al hablar de educación, esta ocupa un lugar muy importante en la enseñanza bíblica. ¿Sabe usted que al comienzo de la historia bíblica, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en estos primeros 5 libros, queridos amigos, se establece con claridad la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos? Si nosotros vamos a investigar acerca de la educación en la Biblia, nos vamos a encontrar en primer lugar con la responsabilidad paterna en la educación de los hijos. Una formación que se basa en los valores que trascienden, valores fundamentados en la ley de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Deuteronomio capítulo 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la Biblia, la enseñanza era la consecuencia del compromiso espiritual de los padres, ¿sí? Y la Biblia siempre busca comprometer a los padres. Y aunque carecía de un profesionalismo, pero transmitía en forma vivencial los principios de la ley divina. Hoy se ha profesionalizado mucho la educación y mayormente se la confiamos a las escuelas y parece que los padres se han hecho a un lado argumentando muchas cosas para no hacer su trabajo, pero en la Biblia nos encontramos con esto. Cumplir, cumplir fielmente con la educación de los hijos era considerada de los tiempos patriarcales una prueba irrefutable de fidelidad. Cuando nosotros buscamos siempre ser buenos educadores de nuestros hijos, pues obviamente nos estamos apegando a la asignación que Dios nos ha dado. Uno de los métodos de enseñanza en la Biblia era la repetición. Y esto estuvo muy, muy ligado al proceso educativo, que en el hebreo la palabra aprender se deriva de repetir. O sea, era una repetición, repetición y repetición. Esto hacía que se diera una especial atención al cultivo de la memoria. Si nosotros habremos de desarrollarnos como seres humanos, ayudar a nuestros hijos, necesitamos repetir y repetir y repetir de tal manera que cultivemos su memoria lo más que podamos, mis queridos amigos. Es importante también destacar que en una educación de tipo familiar cumple un papel muy fundamental la mujer. La mujer, en este sentido, guiaba el desarrollo intelectual y espiritual de los hijos. Sí, esto era su trabajo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos da evidencia de esta práctica del papel fundamental de la mujer. Y hago referencia a Timoteo. Este hombre tenía un padre griego, ¿sí? Y no era muy afín a la fe judía, a las prácticas judías. Sin embargo, la Biblia nos dice que Timoteo recibió una eficaz formación de fe por la influencia de su madre y de su abuela.
Por eso la mujer tenía un papel fundamental en la educación. Dentro de la cultura hebrea también se aprovechaban las fiestas o celebraciones anuales. Se aprovechaban para cumplir con el propósito educativo. En esta fiesta, por ejemplo, la de la Pascua, se establecía un diálogo ritual entre padres e hijos en el que la simpleza de las preguntas y respuestas eran un vehículo para fijar en la mente y el corazón del niño lo esencial de su cultura. Entonces las preguntas y respuestas eran el vehículo, era el puente que usaban para que la mente y el corazón del niño fuera absorbiendo lo esencial de la cultura. Después de este tiempo llega la monarquía con Saúl, el tiempo de los reyes. Aquí aparecen algunos testimonios de ayos que educaban a los hijos del rey. Aquí ya como que se empieza a profesionalizar la educación, con lo que se puede inferir que las clases pudientes de la época habían comenzado a delegar la enseñanza en profesionales. Obviamente, los que tenían recursos, pues eran los que podían contratar un ayo, un maestro, un guía personal para sus hijos, y esto se fue dando en la educación. Después, en el pueblo judío, viene un tiempo de cautividad babilónica. Estuvieron cautivos 70 años en Babilonia y en el corazón de ellos, ya con la enseñanza que llevaban, ellos sintieron la necesidad de conservar su cultura. Y esto da origen a las sinagogas, centros educativos en los cuales el escriba actuaba como maestro de la ley. Y ya caminando por el Antiguo Testamento llegamos al libro de Esdras y Nehemías. Esdras es el primero de estos escribas que ejercían la docencia del que tenemos noticia y se destacaba el conocimiento de la ley, el compromiso espiritual como características inalienables de quienes ejercían este oficio. Nosotros entonces vemos cómo va pasando o cómo se va modificando, perfeccionando, añadiendo recursos a la educación. El método que utilizaban los escribas, según nos dice el libro de Nehemías, era la lectura, el comentario explicativo del texto y la ley. Y esto ayudaba a aclarar las dudas y contestaba las preguntas del auditorio, de los asistentes, del alumnado. Este era el método de la lectura, comentario explicativo de la ley. Las sinagogas siguieron siendo una institución inminentemente educativa. Tenían la función devocional, aunque secundaria en el periodo del Nuevo Testamento. En la sinagoga había maestros fijos, pero en algunas ocasiones tenían maestros visitantes que estaban de paso y eran convocados para ayudar en esta tarea. La familia y la sinagoga trabajaban como un equipo educativo y creo que aquí nosotros empezamos a rescatar muchas cosas importantes para nuestro tiempo. Necesitamos hacer equipo con las instituciones educativas. En el hogar se preparaba a los niños en el aspecto práctico, se les transmitía el oficio paterno y la sinagoga apoyaba la formación moral y espiritual. Hay que hacer equipo con las instituciones educativas. Nosotros no podemos confiar solamente la educación a esas instituciones que están especializadas en esa área. Nosotros tenemos que hacer mucho en la educación de nuestros hijos. Recuerde que al principio mencioné que en el Pentateuco se le asigna a el papá y a la mamá el papel número uno en la educación de sus hijos. No los dejemos solos. Cuando nosotros vamos viendo estos asuntos, todos los sistemas educativos mencionados en la Biblia parten de una misma concepción antropológica. Ellos conciben al hombre como un ser espiritual y trascendente, y por lo tanto la educación siempre fue dirigida al ser integral,
y sobre todo le daban una base que les permitía cimentar solidariamente su escala de valores para desarrollar una vida útil para la sociedad. Nosotros necesitamos perseguir este mismo objetivo, darle una base a nuestros hijos para que puedan cimentar su escala de valores y desarrollar una vida útil como sociedad. Es evidente que para nosotros hoy en día necesitamos girar nuestra atención al libro de Dios, a la Biblia. Dios tiene a su alcance los elementos necesarios para que el ser humano se pueda desarrollar. Nosotros vamos a percibir una cosmovisión teocéntrica que siempre se refiere a que nosotros podamos encontrar el camino correcto. La Biblia, la revelación de Dios, garantiza una educación que responde a las necesidades del hombre real y le propone su realización integral dentro de las leyes divinas para que pueda desarrollarse en plenitud en el tiempo y se deleite en la esperanza de la eternidad. Dios nos ayude, queridos amigos. Dios nos bendiga para que podamos nosotros tomar inclusive la Biblia para guiarnos en la educación de nuestros hijos, tan necesaria para nuestros tiempos. Nos vemos el viernes con la segunda parte. Hasta luego.